Hola, mi nombre es Catherine Boye y los guiaré en esta tutoría de biología. En esta clase de biología vamos a desarrollar los 4 siguientes temas: sistemas, seres vivos y ambiente, equilibrio en ecosistema, información y expresión del material genético. Iniciemos con nuestro primer capítulo, sistemas. Veremos sistema nervioso, sistema endocrino, sistema renal y sistema inmune. Partamos con el sistema nervioso. Se define como el conjunto de órganos que nos permite comunicarnos con el medio que nos rodea, tanto interno como externo. Su unidad estructural es la neurona. Las neuronas se comunican entre sí a través de la sinapsis, donde la neurona libera sustancias químicas llamadas neurotransmisores en el espacio sináptico, espacio que hay entre una y otra neurona. La segunda neurona posee receptores específicos para estos neurotransmisores y transmite la señal de la misma manera a la neurona siguiente. ¿Cómo se organiza el sistema nervioso? El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se subdivide a su vez en encéfalo y médula espinal. El encéfalo está formado por el cerebro, tronco encefálico y cerebelo. Nuestro cerebro tiene 2 hemisferios, el izquierdo, donde se controlan las funciones lógicas, y el derecho, donde residen las emociones. Cada hemisferio, a su vez, tiene 5 lóbulos, separados por pliegues o cisuras. Médula espinal. Es el cordón nervioso que se extiende desde la base del cráneo hasta el coxis. Tiene una función conductora, transmitiendo información desde y hacia el cerebro. Sistema nervioso periférico. Está formado por los nervios, conjunto de neuronas, vasos sanguíneos y tejidos. Nos permite interactuar con el medio a través de los sentidos, es decir, ojos, oído, piel y lengua. A su vez, el sistema nervioso periférico se divide en somático y autónomo. Este último actúa a través del sistema nervioso simpático y parasimpático. Pasemos a revisar el sistema endocrino. El sistema endocrino trabaja con sustancias químicas llamadas hormonas, que son producidas por glándulas endocrinas. Contribuye a relacionarnos con el medio. A diferencia del sistema nervioso, su respuesta es más lenta y pasajera. Nuestro cuerpo tiene 7 glándulas endocrinas: hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, corteza suprarrenal, médula suprarrenal, páncreas, ovarios y testículos. Cada una de ellas secretan hormonas específicas que permiten actuar o realizar regulaciones en nuestro organismo. Veamos ahora el sistema renal. Permite eliminar desechos del metabolismo celular a través de la orina mediante el proceso de filtración de la sangre. De esta forma se mantiene el equilibrio de diferentes factores tales como balance del agua, regulación de la temperatura corporal, concentración de azúcar, entre otros. Está formado por riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Revisemos el sistema inmune. El sistema inmune está formado por un conjunto de órganos cuya misión es defendernos de los agentes infecciosos que puedan ocasionar enfermedades. Nuestra primera barrera es la piel y las mucosas, las cuales atrapan los microorganismos de todo tipo. Nuestra segunda barrera son los glóbulos blancos que están en la sangre, capaces de detectar las toxinas que producen los microorganismos. Y por último, nuestra tercera barrera son los anticuerpos, los cuales generan la respuesta inmune dada por los linfocitos, que son un tipo especial de glóbulos blancos. Bien, vamos a ver ahora el segundo capítulo: seres vivos y ambientes, adaptación, evolución y biodiversidad. Revisemos las teorías del origen de la vida. Existen diversas teorías de cómo se originó la vida en nuestro planeta. Entre ellas, las más connotadas son las teorías del creacionismo, que está sustentada en la creación divina, la generación espontánea, que plantea que los seres vivos aparecieron solos, teoría refutada por los investigadores Redi y Pasteur a través de sus experimentos, que en definitiva la invalidaron. Otra teoría es el origen extraterrestre, la cual plantea que la vida llegó a la Tierra en forma de esporas. Por último está la abiogénesis, teoría que señala que la vida se originó como resultado de numerosas reacciones químicas que a lo largo del tiempo transformaron la materia inorgánica en orgánica. Sigamos con las teorías de la evolución. Se destacan 2 científicos en las teorías de la evolución. Ellos son Lamarck y Darwin.
La teoría de Lamarck plantea que los seres vivos pueden tener cambios en el cuerpo según usen o no ciertas partes de él y que si tienen esos cambios, estos se heredan a sus descendientes. De aquí salen los dos postulados, ley del uso y desuso y la ley de la herencia de los caracteres adquiridos. En cambio, Darwin plantea que los seres vivos se adaptan de acuerdo a las condiciones cambiantes de su ambiente. Aquellas especies que no se adaptan al cambio desaparecerán y otras aparecerán. De esto cabe destacar que en individuos de una misma especie hay variaciones aleatorias y que si las variaciones producidas son favorables, sobrevivirán aquellos individuos que las posean. Esto último se conoce como selección natural. No obstante ambas teorías presentadas, hay evidencias que apoyan la teoría de la evolución, es decir, la paleontología, a través de los estudios fósiles, la anatomía comparada, que plantea semejanzas y diferencias en estructuras anatómicas, la embriología comparada, que es el estudio de embriones de diferentes especies, y la biología molecular, que estudia las características del ADN. Pasemos a revisar lo que es un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Se define, según la CONAMA, como un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y de su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. Todos nosotros tenemos responsabilidades con el medio ambiente, como su preservación para satisfacer nuestras necesidades de materias primas, conservando la estética del medio y el velar por la conservación y rendimiento continuo de los recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? Entendemos como recursos naturales aquellos factores bióticos y abióticos presentes en la naturaleza con los cuales cuenta el ser humano para satisfacer sus necesidades. Existen recursos renovables como el agua, los animales, las plantas, es decir, todos aquellos cuya cantidad puede mantenerse o aumentar en el tiempo, y los recursos no renovables como el petróleo, minerales, gas natural, es decir, aquellos que no pueden renovarse y que se agotan. Ahora veremos el tercer capítulo de esta clase, el equilibrio en ecosistema. Veamos lo relacionado con el ciclo de la materia y flujo de energía. A estos ciclos se les conoce como ciclos biogeoquímicos. En ellos intervienen los seres vivos y el ambiente físico-químico. Una cadena alimentaria parte con la fotosíntesis que realizan las plantas, en donde captan la luz solar y la transforman en energía a través de la fotosíntesis. Luego pasan a los animales o insectos. En la naturaleza existen las redes tróficas, como se muestra en la figura. La actividad humana y su impacto en el medio ambiente. Lamentablemente, nuestras actividades y la falta de conciencia ambiental colectiva ha impactado negativamente a nuestro medio ambiente, destruyendo la capa de ozono por el uso indiscriminado de compuestos clorofluorocarbonados y contaminando el aire, el suelo y el agua, además de las contaminaciones lumínicas, acústica, biológica, física y química. Pero podemos hacer mejoras en pos de nuestro medio ambiente, como por ejemplo, podemos disminuir la contaminación del suelo, evitando arrojar desechos al suelo, como restos de alimentos, plásticos, vidrios. Podemos disminuir la contaminación del aire, manteniendo los vehículos en buenas condiciones para reducir la emisión de gases contaminantes, no quemando sustancias plásticas o que contengan pinturas, porque emiten gases tóxicos. Disminuir la contaminación de las aguas, reducir el uso de sustancias de limpieza, detergentes, insecticidas y de plásticos y materiales no reciclables. Por último, nos queda ver el cuarto capítulo, el ADN o ácido desoxirribonucleico. El ADN es nuestra herencia, está en el núcleo de las células eucariotes y en el citoplasma de las procariotes, formado por dos hebras entrelazadas. Su unidad base son los nucleótidos. Es una gran hebra enrollada formando los cromosomas. Los cromosomas vienen en pares. Normalmente, cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total, de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre. Dos de los cromosomas, el X y el Y, determinan si usted nace como niño o como niña, es decir, su sexo, y se denominan cromosomas sexuales. Las mujeres tienen dos cromosomas X y se representa XX. Los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y y se representa como XY. ¿Cómo se duplica nuestro material genético?
Para responder a esta pregunta, veremos el proceso de transmisión de la información y expresión de la información genética. La replicación es el proceso en el cual se duplica el ADN para originar dos hebras nuevas y conservar las hebras madres, como se muestra en la figura. Este proceso ocurre durante la etapa S de la mitosis. La transcripción es el proceso donde se forma la molécula de ARN, utilizando como base el ADN. Se produce el ARN mensajero. El proceso de traducción permite la formación de una proteína mediante una molécula de ARN. Es el proceso donde se convierte una secuencia de ARN mensajero en una cadena de aminoácidos para formar una proteína. La traducción tiene 4 fases: activación, iniciación, elongación y terminación, como se presenta en la figura. ¿Cuál es la importancia biológica del ADN? Entre los aspectos más importantes de esta molécula podemos señalar lo siguiente. Primero, controla la actividad de la célula. Segundo, lleva la información genética de la célula. Tercero, tiene la propiedad de duplicarse durante la división celular, formando dos moléculas idénticas. Y cuarto, tiene la capacidad de mutación, justificando de esta forma los cambios evolutivos. Bueno, hemos finalizado esta clase. Espero les haya gustado y les ayude a comprender estos importantes temas en la asignatura de biología. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.